Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. Un cordial saludo al abogado Julio César Hernández. Nosotros somos el grupo número 4, integrado por Marcelo Pineda, Hernán Guevara, Carla Erazo, Darwin Medina y mi persona Margideras. En esta ocasión tenemos la oportunidad de exponer el tema de jurisdicción voluntaria notarial. Jurisdicción voluntaria notarial es la facultad legal conferida al notario para iniciar, substanciar y resolver asuntos no contenciosos o por consentimiento de las partes, sometido a su conocimiento siempre que no admitan contradicción entre partes o que no sean litigiosos. Honduras es un estado de derecho que otorga a sus ciudadanos el derecho de petición ante los órganos jurisdiccionales, con la excepción de que se respete la autonomía de la voluntad de cada individuo, ya que estos pueden someterse de manera voluntaria en sede notarial para que los notarios conozcan de los asuntos no contenciosos que están comprendidos en el artículo 59 del Código del Notariado, ya que los notarios tienen carácter de fe pública, brindando seguridad jurídica a los actos que éste realiza, la voluntad del ciudadano peticionario. El notario es el profesional del derecho autorizado por la Corte Suprema de Justicia para que pueda realizar actos que al igual conocen los funcionarios públicos, ya que el notario realiza una función pública, pero con una cierta asimetría, el cual consiste en que no es carga para el Estado, sino más bien ayuda a agilizar los trámites correspondientes, teniendo un sueldo por cada acto que realice y que es regulado por un arancel del notario y del abogado. Los asuntos no contenciosos que pueden conocer los notarios, además de los previstos en otras leyes, son la rectificación de inscripciones en el registro civil, el patrimonio familiar, habilitación para comparecer en juicio, emancipación voluntaria, habilitación de edad, información ad perpetuam, divorcio por mutuo consentimiento, inventarios solemnes, separación de hecho, conciliación y arbitraje, ejecución de garantías, autorización para contraer segundas y ulteriores, autorización para enajenar bienes menores, deslinde y amojamiento, permisos de operación de comerciantes y autorización de libros, celebración de matrimonios, cesación de comunidad y partición de bienes. Continuando con los asuntos no contenciosos, empezaremos a hablar un poco sobre lo que es la rectificación de las inscripciones en el registro civil. Toda persona natural tiene derecho a su individualidad. El uso de un nombre o nombres, apellido o apellidos que legalmente lo identifiquen. Creemos que también tendría derecho de cambiar qué nombres, siempre que no sean contrario a la moral o a las buenas costumbres, lo pueda cambiar. Normalmente el cambio de los nombres propios o apellidos, este nombre que no fue escogido por el interesado, sino por sus padres al momento de la inscripción. Las inscripciones que se pueden rectificar son la inscripción de nacimiento, matrimonio, defunción y la de naturalización. La solicitud de rectificación a petición de las partes. Para solicitarla pueden compadecer el inscrito consignado en la inscripción si es mayor de edad, el padre o la madre, si el inscrito es menor de edad, el apoderado legal mediante una carta poder, el registrador civil quien dará fe de la compadecencia y el representante legal. Los requisitos para rectificar pueden variar entre uno u otro caso por el sinnúmero de situaciones que se presentan. Lo indispensable son el acta de nacimiento y la copia del folio del libro que contiene la inscripción original, la que será refrendada por el registro civil del inscrito consignado en la inscripción. Los requisitos pueden variar entre uno u otro caso
por el sinnúmero de situaciones que se presenten. Lo indispensable son el acta de nacimiento y la copia de folio del libro en que contiene la inscripción original, la que será refrendada por el registrador civil. Continuando con el patrimonio familiar. Este es una institución jurídico-social por medio de la cual se destina uno o más bienes a la protección del hogar y sostenimiento de la familia. El patrimonio familiar deberá fijarse de conformidad con la capacidad económica de los contrayentes, y alguna de sus características es que los bienes sobre los cuales se constituye el patrimonio familiar son inembargables, inalienables y transmisibles por herencia. La constitución del patrimonio familiar otorga el derecho de disfrutar de bienes a los beneficiarios, y los bienes del patrimonio familiar pueden ser arrendados en situaciones de urgencia necesaria, transitorias y con autoridad del juez. La habilitación para comparecer en juicio. En los casos en el que el hijo tenga que litigar como actos contra su padre, o cuando éste le negare que no pudiera presentar su consentimiento o representación para comparecer en juicio contra un tercero, ya sea como demandante o demandado, ocurrirá el hijo al juez correspondiente manifestándose por escrito la necesidad de actuar como demandado o demandante, los motivos que aconsejan su comparecencia y el hecho de que el padre le niegue la autorización o el impedimento que lo imposibilite para presentarlo. En los casos en que el menor necesite autorización para contraer matrimonio y no haya parientes, es el juez quien lo da cuando no haya causa justificada y el menor fuere mayor de 18 años. El juez o el notario concederá o negará la habilitación de edad con conocimiento de causa si lo estimare necesario y oyendo en caso el fiscal. Alguna de las características es que el hijo debe manifestar en juicio en qué necesita actuar, los motivos que se aconseja su comparecencia y el hecho en que su padre le niega la autorización. El juez o notario concederá la habilitación con conocimiento de causa. A conocer la habilitación se dará al hijo un curador. El procedimiento es incidental, tanto la solicitud del hijo como la eventual oposición del padre en los casos previstos por la ley. Y para terminar con mi exposición, hablaré un poco sobre la emancipación voluntaria, que se define como un hecho que le pone fin a la patria potestad. En consecuencia, el efecto sería poner fin a la patria potestad, o sea, el conjunto de derechos y deberes que los padres tienen con respecto a la persona o a los bienes de sus hijos. La emancipación puede ser voluntaria, legal o judicial. Los notarios participan en la emancipación voluntaria, o sea, aquel a que se efectúe por instrumento público, en el que el padre y la madre declaran emancipar al hijo o a la hija consciente de ellos. La emancipación legal es la que la ley indica por muerte del padre, por el matrimonio del hijo o por haber cumplido los 21 años de edad. La emancipación judicial es la que declara el juez cuando los padres maltratan habitualmente a sus hijos, lo abandonan o por depravación. El abogado y los notarios siempre han participado en la emancipación voluntaria. Para autorizar este acto se requiere que el hijo haya cumplido 18 años de edad. Toda emancipación, una vez efectuada, es irrevocable. Hasta aquí mi participación. Continúan mis demás compañeros. Hola, mi nombre es Héctor Hernán Gracias. Guevara, pertenezco al grupo número 4 de la clase de Derecho Notarial, y en esta ocasión yo les voy a estar explicando lo que es la habilitación de edad, la información a perpetuum, el divorcio por mutuo consentimiento y los inventarios solemnes. Bueno, en la habilitación de edad será el menor quien acuda al tribunal competente alegando tener la capacidad suficiente y pedirá que se citen a sus parientes, al curador y al fiscal. El tribunal debe señalar la audiencia y se citarán a las personas solicitadas, mediando al menos 30 días entre la resolución y el día señalado. Se procederá con la audiencia aun cuando solo estén presentes dos de sus parientes.
Estos informarán sobre las aptitudes del menor respecto a la administración de sus bienes y demás actuaciones legales. Sin embargo, aunque haya obtenido la habilitación de edad, el menor no podrá casarse sin el consentimiento de sus padres legítimos. Estos fundamentos están en el Código de Procedimientos Comunes en el artículo 984 y en el Código Civil en el artículo 103. En la información a perpetuum, esta es la que sirve para acreditar la información de un documento sobre una persona o un fallecido. Serán los jueces quienes admitan y harán que se practique la información que ante ellos se haya promovido, siempre y cuando no se perjudique a cierta persona. Antes de esto, el juez debe oír al fiscal para que decida si admitir la información o no. Una vez admitida, serán examinados con citación del fiscal los testigos que presenten la parte recurrente cuando ya se hayan expresado los hechos en la solicitud. El secretario dará fe del conocimiento de los testigos. Posteriormente, se pasará al expediente al fiscal. Se corregirán si fuere necesario en caso de alguna declaración de los testigos que lo perjudique a alguien. Propondrán lo que se estime conveniente. Una vez devuelta la información y que el juez le encuentre procedente, dictará resolución, aprobándola en base a derecho. Se archivarán las diligencias originales en la Secretaría. Estos fundamentos los encontramos en los procedimientos comunes del artículo 1065 al 1071. En el divorcio por mutuo consentimiento, nos dice que un divorcio por mutuo consentimiento tiene lugar cuando dos de sus cónyuges están de acuerdo en disolver un matrimonio. Ellos presentarán un convenio aprobado por un juez de letras de su domicilio, el cual deberá ser acompañado por los siguientes documentos: atestado del registro civil en el que conste su edad y su calidad de casados, testimonio de la escritura en que se haya hecho la declaración de bienes sociales o comunes, y si no existieren bienes, deben haber recurrido 2 años después de haberse celebrado el matrimonio para que proceda el divorcio. Será el juez quien declare disuelto el matrimonio y mandará inscribir al registro de la propiedad la escritura de divisiones de bienes si se trata de la existencia de bienes inmuebles. Estos fundamentos están en el Código Civil, artículos 155 al 160, en el Código de Familia, en el artículo 243 al 248, en el Código de Procedimientos Comunes del artículo 748 al 752. En los inventarios solemnes, este es un procedimiento mediante el cual se busca proteger los intereses de los menores de edad cuando el padre o madre decide contraer matrimonio con otra persona y estos hijos son de otra relación. El inventario solemne se podrá realizar en el momento de abrir una sucesión. Será el interesado quien deberá pedir que los muebles y papeles de la sucesión se guarden bajo la llave y el sello hasta que el inventario de cada uno de los bienes. El inventario solemne debe hacerse previo decreto judicial. Estos fundamentos los encontramos en el Código de Procedimientos Comunes en el artículo 1056 al 1061, en el Código Civil en el artículo 161 al 166 y en el Código de Familia en el 269. Bueno, esto ha sido lo que me ha correspondido explicar. Los dejo con mi compañero. Saludos, abogado y compañeros. Mi nombre es Carla Anabel Erazo. Soy integrante del grupo número 4 en la clase de Derecho Notarial y Registro Inmobiliaria, impartida por el abogado Julio César Hernández en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Yo les voy a hablar sobre la separación de hecho. Este es un procedimiento donde los cónyuges ponen fin a la convivencia conyugal, aunque subsiste el vínculo matrimonial. Sin embargo, para que sea una causa legal de divorcio, esto debe estar reconocido ante el juez o un notario, exigiendo ciertos deberes conyugales como el compartir el mismo domicilio, el socorrer mutuamente los gastos durante la vida matrimonial y el tenerse lealtad. Sin embargo, los deberes y obligaciones respecto a los hijos procreados persisten en todo momento, así como las referentes al tipo del régimen económico que se tiene en el matrimonio, como ser los bienes separados, la sociedad ganancial, la comunidad de los bienes, entre otros. Este proceso no disuelve el vínculo matrimonial entre los cónyuges. Ahora veamos lo que es la conciliación y el arbitraje. En la legislación hondureña, el arbitraje solo se halla regulado en el Código Civil, procesal y
y el arbitraje en el Código de Trabajo, ya que las disposiciones de estos dos primeros son verdaderamente obsoletas frente a los avances más recientes en esta materia, convirtiendo más bien en obstáculos para que los interesados puedan acudir al arbitraje, no cumpliendo el propósito institucional para lo cual fueron creados. La conciliación es un mecanismo de solución de controversias a través del cual dos o más personas, naturales o jurídicas, tratan de lograr por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero natural calificado que se denominará conciliador. Serán conciliables todos aquellos asuntos que sean susceptibles de transacción, desistimiento y aquellos que expresamente determine la ley. El acuerdo a que lleguen las partes por medio de la conciliación tendrá los efectos de cosa juzgada y fuerza ejecutiva en igualdad de condiciones a la de una sentencia firme. Existen dos clases de conciliación, que son la conciliación judicial y la extrajudicial. Podemos ver que en la conciliación judicial proceden todos aquellos procesos en que no se haya preferido sentencia de primera o única instancia, sino que esta haya sido total o parcialmente materia susceptible de conciliación en audiencias que se llevarán a cabo antes de dar inicio a la evacuación de pruebas en el proceso. Y la conciliación extrajudicial es la que se lleva a cabo en los centros de conciliación que se establecen en la ley notarial, cuando se lleva a cabo ante un notario o cuando se lleva ante funcionarios del orden administrativo debidamente habilitados por la ley para tal efecto. En cuanto al arbitraje, este es un mecanismo de solución de controversias a través del cual las partes en conflicto difieren de solución del mismo ante un tribunal arbitral. Podrán someterse a arbitraje las controversias que hayan surgido o que surjan entre personas naturales o jurídicas sobre materias respecto a las cuales tengan libres disposiciones. No podrán ser objeto de arbitraje las causas criminales, excepto en lo relativo a la responsabilidad civil proveniente del delito, los alimentos futuros, aquellos conflictos relacionados con el estado civil de las personas, excepto en lo relativo al régimen patrimonial, y las cuestiones sobre las cuales haya recaído sentencia judicial firme, y en general todas aquellos conflictos que sean susceptibles a la transición. Ahora veamos lo que es la ejecución de garantías. Para esto, las partes pueden acordar en los contratos someterse al procedimiento de ejecución de garantías prendarias e hipotecarias ante un notario, en cuyo caso debe establecerse el precio base del inmueble dado en garantía y la forma del requerimiento, observándose el procedimiento establecido en el Código Notariado en el artículo 61. Cuando se constate que la obligación consta de un título ejecutivo y es actualmente exigible, el notario deberá requerir al deudor que cumpla con la obligación contraída en el término de 24 horas. En el mismo requerimiento debe notificársele la obligación pendiente y el monto de la misma, el nombre del titular, el lugar donde pueda pagarse o el nombre del establecimiento bancario o número de cuenta bancaria en la que pueda consignarse el valor, el día, lugar y fecha en la que se llevará a cabo la venta pública en subasta del bien en garantía conforme al precio de base establecido en el contrato o pacto posterior, el cual se efectuará en el término de 3 días previa a una publicación en el diario de mayor circulación del país. Y por último, la expresión de ante quién debe efectuarse el pago o consignación que debe hacerse en cualquier tiempo antes del plazo señalado para el evento. Por último, veamos lo que es la autorización para contraer segundas nupcias o ulteriores nupcias. Una vez extinguido el vínculo matrimonial por cualquier causa, el hombre y la mujer quedan en actitud de contraer matrimonio. Sin embargo, a fin de establecer la determinación de paternidad o de maternidad, la mujer que desee también contraer matrimonio, según lo establece el Código de Familia en el artículo 257, se deben de llevar ciertas pruebas para acreditar, igual cuando haya hijos bajo custodia
o patria potestad, entonces deberá exigirse la declaración ante el juez competente. Gracias. Buenos días, compañeros abogados. Mi nombre es Marcelo Pineda y yo voy a continuar abordando los temas de lo que son la jurisdicción voluntaria o procesos no contenciosos. Para continuar con los temas, voy a abordar el tema de lo que es la autorización para enajenar bienes. Algunos menores tienen a su bien, ya sea porque lo han recibido por medio de una donación o por medio de herencia o porque sus padres decidieran hacerles titular de un bien que realmente le pertenezca a su nombre con la intención de que en algún momento puedan grabar, enajenar o disponer de él. El menor siempre ha de actuar mediante representación legal de sus padres. Sin embargo, estos tienen la administración de los bienes de sus hijos sin poder tener una administración absoluta. Es decir, que sí son tutores de aquel bien, pero no pueden actuar como titulares en cuestión de que puedan disponer como ánimo de dueño. Si en algún momento se necesita o se requiere enajenar un bien, se debe hacer por medio de una autorización judicial. Esto significa que se debe iniciar un proceso de jurisdicción voluntaria ante un juez de familia o notario público del lugar donde se encuentre el menor, que autorice o niegue esta medida. Para poder realizar cualquier acto dispositivo de un bien inmueble a nombre de un menor se requieren dos cosas. Primero, la necesidad y utilidad demostrada ante un juez o notario y que el juez o notario respectivamente autoricen este acto. Durante el mencionado proceso se le debe demostrar tanto al juez como al notario se le debe demostrar la utilidad o la necesidad que se tiene para la subsistencia del menor. El artículo 69 de la ley de reglamento del notariado, estipula que los notarios que conozcan de la solicitud para enajenar bienes de menores no podrán resolverla sin antes haber agotado el procedimiento que para este efecto estipula el libro cuarto, título 3, artículos 1046 y 1047 del Código de Procedimientos Civiles. Además, que el notario que haya actuado o emitido resolución para autorizar la enajenación de bienes de menores no podrá realizar la escritura constitutiva del contrato de enajenación de bienes. Seguidamente hablaré de lo que es el proceso de permiso de operación de comerciantes. Bien, hablando de este permiso de operación de comerciantes, debe ser solicitado a la municipalidad donde se encuentra ubicada la empresa. La ley no establece un procedimiento que se debe seguir para obtener dicho permiso, razón por la cual cada alcaldía dispone el procedimiento, ¿verdad?, que se debe realizar. En este sentido, debe efectuarse diversos pasos para esperar un resultado de inspección municipal y así como presentar fotocopias de diversos documentos, ¿verdad? Si hablamos de lo que son documentos nacional de identificación, RTN, solvencia municipal, la escritura de comercio individual, por supuesto, lo que son, si es un comercio individual, si es una escritura constitutiva de una SRL o una SA para las sociedades, ¿verdad? El notario únicamente en este caso puede actuar autorizando lo que es la escritura constitutiva de sociedad o la escritura de declaración de comerciante individual en el caso de los comerciantes individuales. La autorización de libros, pues la autorización de libros ahora es cada municipalidad que autoriza los libros. Anteriormente, pues sí, el notario firmaba
cada libro de autorización. Respecto a este permiso de operación y la autorización de libros, pues muy poco contenido es lo que se le puede agregar a esto. La función notarial básicamente no figura en nada, simplemente autorizar lo que son los protocolos de la declaración de comerciante individual y lo que es las sociedades mercantiles, que estamos hablando que es la más usada aquí, la SRL y la SA. Pues bien, así vamos a avanzar en lo que es el siguiente tema, que es el deslinde y amojonamiento, ¿verdad? Hablando del deslinde y amojonamiento, es el derecho que tienen los titulares o propietarios de un terreno o finca a delimitar sus linderos y señalizarlos con mojones o cualquier otro elemento que sea de permanente duración. El proceso de deslinde y amojonamiento se puede realizar cuando los límites de los terrenos no se encuentran definidos o no se conozca la forma exacta de la línea que delimita cada propiedad. Si los límites están claramente definidos, esta acción no resulta viable o no tiene sentido de ser. Este proceso se puede realizar de la siguiente manera: mediante un acuerdo entre las partes. Esto no se encuentra regulado o establecido en la ley, pero las partes involucradas pueden llegar a un acuerdo sobre los límites de sus terrenos o fincas sin necesidad de llegar a una vía judicial o un proceso de expediente ante notario. Pues seguidamente se puede hacer un expediente de jurisdicción voluntaria cuando existe una discrepancia entre las partes y el deslinde será realizado por un juez o mediante resolución notarial. Seguidamente, por medio de un proceso contencioso, que cuando hablamos de proceso contencioso, esto requiere la intermediación judicial. Hablando de los tipos de deslinde, pues tenemos el deslinde administrativo, llamado así porque participa el Estado. El deslinde administrativo o deslinde oficial es cuando un propietario tiene un terreno o finca y los límites son con una propiedad del Estado. Este procedimiento se realiza con la finalidad de conocer hasta dónde es de dominio privado o hasta dónde es de dominio público. El deslinde judicial se acude al deslinde judicial cuando no existe otro medio para llegar a un acuerdo. Se recurre a esta vía porque a través de la ley se establezcan los límites del terreno o finca. Los requisitos esenciales para poder solicitar el deslinde y amojonamiento, pues debe presentarse el derecho de titularidad sobre el terreno o finca, debe definirse los límites, estos pueden ser de propiedad o de derecho real. Demostrar que los terrenos o fincas colindan con el terreno o finca del demandado. Tiene que probarse que los linderos no están definidos. El proceso de deslinde y amojonamiento se inicia analizando los títulos de propiedad y registro con la finalidad de determinar si coinciden con los límites de las demás áreas con las que colinda. Los profesionales que efectúen la acción de deslinde deben tener los conocimientos necesarios sobre los datos de propiedad deslindada. Continuamos con otro de los procesos, que es la celebración del matrimonio. La celebración del matrimonio es la unión de un hombre y una mujer con el propósito expreso de integrar una familia con respeto recíproco y una protección mutua, así como la eventual perpetuación de la especie. La legislación hondureña reconoce el derecho del hombre y de la mujer que tengan la calidad de tales de contraer matrimonio entre sí, y así la igualdad jurídica entre los cónyuges. Solo es válida el matrimonio civil celebrado ante un funcionario competente y con las condiciones requeridas por la ley y que se funden en igualdad de derechos, obligaciones de ambos cónyuges, y su celebración debe cumplirse todos los requisitos y rellenarse las formalidades que establece la ley. Los notarios públicos
así como los alcaldes de cada ciudad tienen la facultad de ministro de fe, por lo tanto pueden conocer lo que son estos tipos de matrimonio, ¿verdad? Estos tipos de actos solemnes. Tienen la capacidad para la celebración de este tipo de actos, mejor dicho. Requisitos de la ley: los contrayentes deben ser mayores de 21 años. Sin embargo, pueden contraer matrimonio el varón y la mujer mayor de 18 años, previa autorización de sus padres. Ambos contrayentes deben estar en pleno uso de razón. La no existencia de prohibición legal consanguínea de los contrayentes, no existencia de vínculo matrimonial, y si resulta, debe ser disuelto mediante divorcio previamente. La celebración del matrimonio debe realizarse en todas las formalidades exigidas por la ley. Algunos documentos necesarios para la celebración del matrimonio: se deben presentar un documento nacional de identificación de ambos cónyuges, así como la solvencia municipal, acta de nacimiento, acta de soltería, acta de parentesco, antecedentes penales, y en caso de no convivir juntos, el examen de VIH, así como la fotocopia de la tarjeta de identidad de 2 testigos con la solvencia municipal. El matrimonio debe constituirse en base a lo establecido por la ley en los artículos 40, 41, 42 y 43 del Código de Familia, así como lo establecido en el Código del Notariado, donde se faculta al notario para la celebración de este acto. Pues bien, esto es todo por mi parte. A continuar nuestros compañeros que abordarán el subsiguiente tema de la jurisdicción voluntaria o de los actos no contenciosos conocidos por el notario. Un saludo cordial, abogado y compañeros. Mi nombre es Darwin Joel Medina Gutiérrez. Soy integrante del grupo número 4 de la clase de Derecho Notarial y Registro Inmobiliario, impartida por el abogado Julio César Hernández. Para continuar nuestro tema de exposición, yo les voy a hablar acerca de lo que es la calificación de edad, la cesación de comunidad de bienes y lo que es la partición de bienes. Para empezar, vamos a hablar acerca de lo que es la calificación de edad, la cual la definimos como el trámite en el cual el notario califica una edad cuando a una persona se le desconoce dicha edad. Es decir, cuando fuera necesario calificar la edad de una persona para la ejecución de actos que requieran cierta edad y no fuera posible hacerlo por documentos o declaraciones que fijen la fecha de su nacimiento, se le atribuirá lo que es una edad media entre la mayor y la menor que fueran compatibles con su desarrollo y aspecto físico. Esto tiene requisitos, los cuales son una constancia de negativa del acta de nacimiento extendida por lo que es el registrador civil, una constancia extendida por el archivo del Registro Nacional de las Personas en la que se haga constar que no se encuentra copia del acta de nacimiento. También lo que es una constancia del Registro Nacional de las Personas en las que se haga constar que nunca se le extendió una identidad personal. Y también es necesario lo que es un examen físico para que el notario relacione su edad. Ahora bien, les vamos a hablar acerca de lo que es la cesación de comunidad de bienes. La cesación de comunidad de bienes es un cuasicontrato en el cual una cosa, derecho o masa matrimonial pertenece a varias personas, ya sean físicas, jurídicas, denominadas lo que son comuneros. Esta tiene características, las cuales son: formado por 2 comuneros, tienen derecho a beneficio y obligaciones, la administración, uso y disfrute de la cosa en común se determinará de acuerdo con el régimen de la mayoría de cuotas o intereses. También como característica podemos mencionar lo que son que las cuotas de participación se presumirán por iguales. También encontramos una clasificación y es según el origen, que es comunidad de bienes voluntarias o comunidad de bienes incidentales. También según la división de la cosa, que está la comunidad de bienes romana y la comunidad de bienes germánica. Ahora vamos a hablar acerca de la terminación de la comunidad de bienes. Para ello, lo que es el artículo 2234 del Código Civil determina las causas en las que la comunidad de bienes puede terminar. En primer lugar, está por la reunión de las cuotas de todos los comuneros en una sola persona.
El número 2, que es por la destrucción de la cosa común. Y la número 3, que es por la división del haber común. Ahora vamos a hablar acerca de cómo puede realizarse lo que es la asociación de comunidad de bienes. Pues la asociación de una comunidad de bienes puede realizarse según el Código Civil a petición de la cesación de la misma, puesto a que no puede ser obligada a continuar en la misma. Dicho trámite puede ser solicitado mediante una demanda civil, lo que es ante el juzgado correspondiente o por medio de un notario en este caso. Si es ante un notario, pues deberán lo que es presentar en el escrito lo que es la voluntad expresa de dar por cumplido la comunidad. También deben presentar lo que es las especificaciones de las medidas o el inventario total de los bienes pertenecientes a la comunidad. Y también deben presentar lo que son los datos generales de los involucrados solicitantes. Ahora bien, ¿cuál es el proceso de cesación? Podemos mencionar el proceso de cesación que se realiza por medio de un notario. Se concretará mediante la inscripción en el registro de la propiedad del instrumento público y contenga la voluntad de los solicitantes. También dicho instrumento contará con todas las legalidades para ser incluidas dentro del protocolo notarial, firmas de los respectivos solicitantes, sellos, papel notarial y también los timbres correspondientes. Ahora bien, le vamos a hablar acerca de lo que es la partición de bienes. Y pues podemos definir la partición de bienes como el conjunto complejo de actos encaminados a poner fin al estado de indivisión mediante la liquidación y distribución entre los partícipes del caudal poseído pro indiviso, en partes o lotes que guarde proporción con los derechos cualitativos de cada uno de ellos. También vamos a hablar acerca de lo que es la partición de bienes en el aspecto de cómo puede hacerse la partición de bienes. Pues la partición de bienes puede hacerse por el propio causante, también por medio de un testamento por los herederos de común acuerdo, y también puede realizarse por medio de lo que es un juez en un juicio de participación cuando no haya acuerdo entre los herederos. Ahora bien, ¿qué bienes se pueden partir? En este caso, los bienes que se pueden partir serán los bienes de la sociedad conyugal disuelta, la comunidad nacida de un cuasicontrato, también la comunidad generada por la disolución de una sociedad civil. Esta fue nuestra participación, compañeros y abogados, esperando que sea de su agrado. Muchas gracias.